a cada uno de ustedes en esta nueva reunión. Amén, Jesús. Verte dentro y disfrutar de amar, abrir mi corazón y entregar, pues tu presencia es todo para mí. Amén, sí, Señor. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Dile así, que el Espíritu Santo invada tu vida, invada tu corazón, invada tu espíritu, invada tu ser, tu casa, tu entorno, tu familia. Aleluya, necesitamos que el Espíritu Santo invada nuestro ser. Aleluya. Sí, Señor. Invade este lugar. Mientras se van conectando, aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Bendecimos. Aleluya. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, invade este lugar. Amén. Bendecimos a la profeta. Aleluya. Santo. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Aleluya. El único verdadero, el único real. Aleluya. En nuestras vidas. Bendecimos a los que se están conectando. Bendecimos a cada lugar. Dios tiene una palabra para ti. Dios quiere hablar a tu espíritu. Aleluya, porque necesitamos cada día la palabra del Padre. Necesitamos cada día la palabra del Rey para nuestras vidas. Aleluya. Adoramos su presencia. Adoramos su presencia. Oh, Rabashia, aquí me alabasía. Hay una palabra para ti, hay una palabra para ti, para toda mujer que está en su hogar, que a veces se encuentra deprimida, a veces no sabe, no encuentra la salida, pero déjame decirte algo, Jesús es el camino, aleluya. Jesús es el camino para ti, no encuentra la puerta, Jesús es la puerta, aleluya, que te lleva a la salvación, bendito Dios. Adoramos, 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 adoramos su presencia. Adoramos su presencia, aleluya. Adoramos la presencia del Espíritu de Dios. Santo, santo, santo. Que puedas decir en esta hora, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, invade, invade este lugar, aleluya. Que hagas un culto, que hagas una adoración en tu casa, aleluya. Levantes un altar, levanta el altar, aleluya. Tal vez está derribado, pero Dios tiene poder para levantar, restaurar ese altar. Oh, santo, poderoso eres Dios. Te adoramos, Jesús. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, aleluya. Sí, no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu presencia, papito lindo. Gracias por tu presencia, papito lindo. Gracias por tu presencia, oh Ramashia, Timalabasía. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Tal vez te encuentras en caos, tu casa es un caos, pero déjame decirte que está Jesús el Cristo, aleluya, el que puede traer bonanza, el que puede ordenar todo lo desordenado, aleluya, el que puede llenar todo el vacío, y ese se llama Jesús. Oh, bendito Dios, te adoramos, Jesús, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Oh, santo. Oh, bendito Dios, deseo que en esta hora, en la misma presencia que está en este lugar, esté en tu casa. Todo aquel que esté va a escuchar esta palabra, todo aquel que está
va a recibir una palabra de parte de Dios, aleluya. Tal vez vienes caminando por esa palabra, pero no ves nada. Pero déjame decirte algo, por más que no vea nada, por más que se levante lo que se levante, pero mientras Jesús esté en tu marca, aleluya, hay solución, hay una esperanza viva para ti, para tu hogar, para tu familia. Tal vez tiene la familia destruida, pero Dios tiene poder para restaurar esa familia, aleluya. Hay una palabra de parte de Dios para ti. Mira, el miércoles pasado, mientras estaba predicando la hermana Natalia, aleluya, Dios trae el rostro de esta profeta. Oh, bendito Dios. Oh, santo, poderoso eres tú, Señor. Oh, santo, 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 santo. Y esta página fue hecha para esto, para llevar una palabra de sanidad, para llevar una palabra de restauración, aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Adoramos, adoramos, adora al Padre, adora al Padre, adora al Padre. Aleluya, santo, poderoso Jesús. Dios tiene una palabra para ti. Dios tiene una palabra para ti. Una palabra que ya fue puesta en el corazón de la sierva, que ya estaba en los pensamientos de Dios. Recuerda esto, por más que el enemigo diga todo negativo, recuerda esto, que Jesús, aleluya, el santo, el poderoso, tiene pensamientos para bien y no para mal. Tiene pensamientos para ti, aleluya. Pensamiento de sanidad, pensamiento de restauración, aleluya. Pensamiento de llevarte a otro nivel, bendito Dios. Oh, santo, santo y poderoso eres tú, Jesús. Adoramos, adoramos, adoramos tu presencia, aleluya. En este momento va a ser algo glorioso, aleluya. Es tiempo que la iglesia empiece a caminar por esta palabra. Oh, bendito Dios, por la palabra que entregó el Padre hacia ti, aleluya. Oh, bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Aleluya, Santo Jesús. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, 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 gracias. Aleluya, Santo, sí, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, papá. Aleluya, Santo Jesús. Gracias, Jesús. Así como estamos, vamos a estar, que la profeta ya se pueda sentir en casa. Aleluya, con el mensaje que va a traer. Y gloria a Dios. Tómate el tiempo que Dios te dé. Y bueno, vamos a escuchar esa palabra, aleluya. Bendiciones, te puedes Amén. presentar. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hermosas, yo puedo sentir a Dios en esta noche, puedo sentir la presencia de Dios, hay presencia, Dios quiere hacer algo en esta noche. Por eso me voy a presentar, soy la profeta Mariana del Ministerio Fuego Santo de Florentino Ameguino, Discipulando Naciones. Estoy muy agradecida con vos, pastora, por haberme invitado, porque sé que no fue el hombre, sino que fue Dios quien estuvo en el tema, quien estuvo ahí. Por eso, muchísimas gracias te doy por la invitación que me has hecho a predicar la palabra, porque sé que fuiste guiada por Dios. Por eso yo puedo sentir su presencia. Yo sé que Dios algo va a hacer en esta noche, algo va a suceder en esta noche, porque dice que cuando está su presencia, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Por eso, muchísimas gracias a todos los que están ahí del otro lado también, mirándonos un poquito, que se han tomado este tiempo para poder estar acá expectante por una palabra, expectante por poder vernos, por poder conocernos, yo también por conocerte, sé que nos vimos una vez y me parece que no nos vimos más, no hemos tenido contacto, pero bueno, el contacto divino del Espíritu, eso lo hace Dios solamente. Por eso muchísimas gracias, Sara, por darme esta oportunidad de estar aquí predicando en tu ministerio. Y bueno, y las cosas, como decimos siempre, las cosas cuando suceden, es como yo digo siempre, las casualidades no existen. La casualidad tiene un nombre y es Dios. Por eso muchísimas gracias, quiero agradecer a los que están conectados ahí, los que están poniendo hermosas palabras, por los emojis que están poniendo,
que están sintiendo la presencia de Dios, porque no solamente nosotros la estamos sintiendo, sino que la presencia de Dios tiene que traspasar la pantalla en esta noche. Algo en esta noche tiene que suceder, un rompimiento, algo por eso tiene que suceder en esta noche. Muchísimas gracias a los que están ahí del otro lado por tomarse ese momentito, por estar ahí mirando. Hay gente de nuestro ministerio también, hay gente que no conozco. Y bueno, muchas gracias a los que no conozco, pero sé que en esta noche algo tiene que suceder. Bueno, yo en esta noche estuve mirando un poco, estuve hablando un poco con mi esposo y qué gran privilegio, ¿no? Que nosotros tenemos, porque es como decimos, nosotros nacimos para cumplir un llamado y tenemos un mandato que cumplir, que es predicar la palabra de Dios, es hacer lo que Dios nos mande a hacer. Entonces es algo tan hermoso poder con gozo, poder predicar la palabra a toda criatura, porque Dios nos manda a eso. Fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos predestinados para predicar su palabra. Por eso, en esta noche hay algo que Dios me dijo hace un tiempo. Hay una palabra muy poderosa que a mí tocó lo profundo de mi corazón, que la quería compartir. Donde vayas, me dijo un día Dios, predica de esta palabra. Así que yo en esta noche quiero ir a la palabra, si me permitís, Sara, no sé cómo tengo que hacer. Listo, me manejo libremente. Amén, así sí. Amén. En 2 de Samuel 9, vamos a ir a la Biblia, los que tienen Biblia ahí, lo buscan un poquito, vamos a hablar de una historia hermosa. Vamos a hablar en esta noche de Mefiboset. En esta noche, como el título que tiene la prédica, que es el rey te mandó a llamar. Entonces, esto es una historia tan hermosa y tan poderosa, y donde vaya la voy a predicar porque es un mandato de Dios, porque sé que cosas tremendas suceden. La he predicado en varios lugares donde me han invitado y tremendas cosas han sucedido. Por eso en esta noche quería predicarla a esta palabra que es en 2 de Samuel 9, si todos la tienen, vamos a leerla para que vean de qué se trata, porque hay gente que la conoce esta historia y hay personas que no. Entonces, voy a leer un poquito, un fragmento de la palabra solamente, que dice, bondad de David hacia Mefiboset. Dice, David dijo, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Y dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, la cual llamaron para que viniese a David. Y el rey les dijo, ¿eres tú Siba? Y le respondió, tu siervo. Y dice, y el rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y dice que Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies, le dice. Entonces el rey, dice, le preguntó, ¿dónde está? Dice que Siba le respondió al rey, he aquí, en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y ahí voy a terminar con esta historia, después es bastante larga, pero yo le puse, el rey te mandó a llamar. Por eso en esta noche es como yo te lo digo a vos, a los que están ahí conectados, el rey una vez más te mandó a llamar. La historia cuenta que hubo una gran guerra en la cual David salió victorioso de esa guerra. Y parece que antes, en ese tiempo, los que perdían una guerra, dice que los que quedaban de las casas, que eran parientes, sean hijos, tenían que irse, porque los mataban a todos. Y dice que acá sucedió algo diferente, porque dice que el que quedó liderando como rey es David. Y dice que David le dijo a Siba, que era uno de los que habían quedado ahí en la casa, uno de los sirvientes, y le dice, Siba, ¿hay alguien de la casa de Saúl al quien yo pueda hacer misericordia? David quería hacer misericordia, no quería matarlos a los que habían quedado. Él sabía que alguien había quedado y él no quiso matarlos, sino quiso hacer misericordia.
Y yo me recuerdo que en ese tiempo, cuando dice que cuando hubo esa gran guerra, dice que todos salían corriendo y parece que Mefiboset tenía 5 años, cuenta la historia, y dice que la nodriza lo sacó de la casa porque se enteraron que había perdido y que había de liderar otra persona. Entonces, desesperados y con miedo, dice que salieron desesperados. ¿Y qué le pasa? Nos dice que lo agarra, Mefiboset, lo agarra en los brazos y la nodriza de la desesperación por correr se cae. Y cuando dice que se cae, dice que tira el niño. Y ahí es donde Mefiboset queda lisiado de los pies. Ahí empieza el gran trauma de Mefiboset, porque imagínense, 5 años, él no nació con una deficiencia, no nació lisiado de los pies, él quedó lisiado de los pies porque tuvo un accidente, alguien lo dejó caer. Y muchas veces cuando yo predico esta palabra, yo vuelo con la imaginación y lo vamos al plano espiritual y digo yo, ¿cuántas veces en esto, en el cristiano, en las iglesias, hay iglesias nodrizas muchas veces, que te dejan caer? Hay personas que muchas veces no tienen deficiencias o les cuesta seguir o les cuesta avanzar o no tienen la capacidad que tienen otros o cometieron un pecado quizás. Hoy en día, la religión ha hecho caer a varias personas. Porque vos cometiste un pecado, porque vos sos así, porque vos no podés cambiar. Vos estás lisiado de los pies y muchas veces hay iglesias nodrizas que te dejan caer, no te ayudan a levantarse. Y nosotros, Dios no nos llamó a eso, no nos llamó a que dejemos caer a las personas. Por eso muchas veces yo hablo cuando hay iglesias que no son padres y madres espirituales que aman a su hijo, porque la que le dejó caer a Mefiboset fue la nodriza, no era su madre. Yo creo que una madre, cuando un hijo, es preferible golpearte vos, nosotras las que somos madres muchas veces, es preferible golpearnos nosotros, pero no dejamos caer a nuestros hijos, tratamos de cubrirlos, tratamos de ayudarlos, tratamos de... Entonces, muchas veces pasa que hay iglesias nodrizas que te dejan caer. Y entonces, estas cosas, cuando yo leo esta historia, fíjate que Mefiboset, desde los 5 años, él quedó lisiado de los pies. Y tras eso, se fue a Lodebar, a ese lugar de dolor, porque Lodebar significa el lugar de dolor donde era desierto, árido, un lugar árido, donde iban los que estaban lisiados, los que ya no tenían más vida, como quien dice, ¿no? Los que ya no tenían más recursos para decir, porque Mefiboset cuando le dice a David, pero ¿por qué a mí si soy un perro muerto? Fíjate vos qué trauma tenía Mefiboset. No se creía nadie, porque vivió en Lodebar desde los 5 años que él quedó paralítico, vivió en Lodebar ahí en ese lugar, y tras eso, imagínate Mefiboset cuando el rey lo manda a llamar. Ahí es algo que esta historia a mí me produce una presencia de Dios tremenda. ¿Sabes por qué? Porque cuántas veces Dios a nosotros nos mandó a llamar, y nos mandó a llamar, ¿sabes cómo? ¿Cómo estábamos? Con miles de defectos, con miles de cosas terribles que nosotros teníamos, porque nosotros no nacimos perfectos, nos fuimos perfeccionando, porque el rey nos mandó a llamar un día y pudimos valorar ese llamado y poder salir adelante y decir, hay alguien que me quiere, hay alguien que me ama, hay alguien que está preocupado por mí, hay alguien que fijó sus ojos en mí siendo pecador. Yo muchas veces le he dicho al Señor, Señor, habiendo tantas personas tan buenas allí con estudios y con un montón de cosas, y me elegiste a mí, y me tuviste que elegir a mí, y fijaste los ojos en mí, me levantaste, me santificaste, me diste nombre. Y muchas veces cuántas personas hay en este tiempo que están en Lodebar, que están en ese lugar árido, seco, que nadie les da importancia, que ven que están con dolores, que están con traumas, que están con problemas, y ni siquiera unos cristianos se hacen problema, no que se levante solo, pero acá le pasó porque Mefiboset era un
príncipe, solamente que tuvo ese problema. Entonces, ¿qué sucede cuando yo leo esta historia? Y después, fíjate vos lo que sucede en esta historia, ¿no? Cuando David dice que quiere hacer misericordia, dice que le pregunta a Siba. Y fíjate vos que muchas veces hasta los cielos se levantan cuando hay propósito de Dios con nosotros. Porque Siba fue uno de los que le dijo, porque Mefibosé a Siba no le preguntó que, si había alguien que tenía problema. David le preguntó, ¿hay alguien de la casa de Saúl que haya quedado al cual yo deba hacer misericordia? Y parece que Siba, yo miro la historia y yo digo, quizás se ha puesto celoso o no ha querido, porque dice, sí, hay uno. No le mintió, pero le dijo, sí, hay uno, en Lodebar, allá. Pero es lisiado, le dijo. Pero David no le preguntó si él era lisiado. David le preguntó porque él quería hacer misericordia de alguien, por amor a Jonathan, a su amigo, por un pacto que habían hecho ellos. Y sí, muchas veces digo yo, es tremendo, porque muchas veces pasa acá, en este mundo del cristianismo, de las iglesias, afuera lo podemos notar, porque afuera está todo lo malo, pero muchas veces adentro pasan estas cosas. Muchas veces hay cimas que no te dejan crecer, hay cimas que se están fijando tu defecto, hay cimas que, porque David no le preguntó a Siba, hey, hay alguien, él le dijo, yo quiero hacer misericordia, sí, pero está lisiado de los pies. Y fíjate, David se le hubiese hecho caso a Siba. Entonces, no, si no me sirve, porque Siba lo que le quiso dar a entender a David, sí, es lisiado, pero está lisiado, no sirve para nada. Por eso estaba en Lodebar. Había quedado lisiado, no servía para nada, pero aún así lisiado y que no servía para nada. Por eso, ¿qué hizo Mefibosé? Por eso le dice, ¿vas a hacer misericordia de mí que yo soy un perro muerto? Porque ¿sabés lo que le dijo David? Cuando lo mandó a llamar y lo tuvieron que traer porque era una orden del rey, lo tuvieron que traer a sus pies, y dice que cuando vino Mefibosé, yo me imagino esa escena, sin poder caminar, arrastrándose, y cuando vino delante del rey le dijo, mi siervo, de mí vas a hacer misericordia en que yo soy un perro muerto. Hasta Mefibosé había perdido la esperanza. Estaba desesperanzado, porque él sabía que no servía para nada, aún sabiendo que era un príncipe. Y muchas veces, en lo espiritual, hay personas que quizás se sienten que no sirven para nada. ¿Pero por qué? Porque ha habido cimas que le han dicho que no sirven para nada. Porque es como digo yo, siempre si hubiese sido por la gente, nosotros no nos hubiésemos levantado en este ministerio, porque los cebas te dicen, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a poder hacer vos? Si vos sos un perro muerto, vos tenés miles de defectos, tenés miles de pecados. Un perro muerto. Entonces, Mefibosé se creía un perro muerto. Por eso digo yo, qué tremendo, porque... Y después yo me puse a meditar en esta historia, y fíjate vos que le quedaron tantos traumas a Mefibosé. Pero cuando es como yo digo en esta historia, cuando Dios te elige para vivir en el palacio, no hay nadie que te pueda detener. Nadie, ni aún los temas que se te quieran levantar. Porque sabemos que cuando hay ministerios poderosos, van a estar los cimas ahí queriéndote parar para que tú no avances. Entonces parece que cuando David lo llama a Mefibosé, le dice, vos vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, porque yo te mandé a llamar. Entonces yo digo, qué tremendo, qué es lo que habrá pasado con Siba en ese momento, ¿no? Tantos años desesperanzado, tantos años con esos traumas, porque le quedaron un trauma físico, le quedó un trauma familiar, le quedó un trauma emocional, le quedó un trauma social. Porque de guerrero valiente, y es lo primero que le sucedió, le quedó ese trauma para poder ejercer, porque era un guerrero valiente, era un príncipe, sí, Mefibosé. Y fíjate vos que también le quedó ese trauma familiar. ¿Y cuál es el trauma familiar? La noticia del padre de su abuelo muerto,
de todos sus hijos, el dolor. Fíjate cuántos traumas le quedaron a Mefiboset. ¿Y vos te pensás que no hay gente así hoy en día, con todos esos traumas? Y por eso es como decimos, el trauma emocional. Se han llamado perro muerto. Se han llamado que no sirve para nada, un dolor físico. Él se creía un perro muerto, porque la idea de ser indigno, miserable y sucio. Él se creía un perro muerto, porque no tenía dolor físico, dolor familiar. Él había pasado por todo eso, Mefiboset. Y tras eso el trauma social. Tras eso el trauma social. El trauma social es que nos llevaron a lo de Bar. Ahí es un lugar árido, seco, una tierra del olvido, una ciudad señalada para los enfermos. Imagínate todo lo que le pasó a Mefiboset. Y cuando yo leo esta historia, ¿vos te pensás que hoy en día afuera no hay gente así? O quizás adentro también hay gente así. Y muchas veces las iglesias nodrizas que te dejan caer, en vez de levantarte, en vez de darte una mano, te pisan o no te ayudan a levantarte. Y muchas veces hoy estamos hablando de un Dios, sabemos que es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Si Dios me perdonó a mí, ¿por qué no podemos hacer misericordia con otras personas? Que quizás le cuesta. Hay veces en la iglesia, como decimos nosotros que somos líderes, sabemos que hay personas que crecen más rápidos que otras, pero por eso no los vamos a dejar afuera. Hay gente que le cuesta entender cosas. Hay otras que no, que la entienden así, hay otras que no, hay otras que tienen todos esos traumas familiar, social, que toda la vida le han dicho cosas y que aún siguen recibiendo todas esas palabras de maldición que le siguen soltando, tras que lo recibieron en la casa porque son maldiciones generacionales, como hablamos y enseñamos. Las maldiciones generacionales. Toda la vida el papá le pegó a la mamá, vivieron toda una vida mal, y tras eso yo me crío así, y después quizás me crío y encuentro una mujer que también a mí me maltrata. Entonces son traumas que no son difíciles, no son fáciles de pasar. Es como decimos, cuando hay gente que tiene traumas de violencia y tantas cosas que ha pasado, pérdidas de familiares, no son fáciles. Entonces vos tenés que, es como decimos, cuando nosotros cuando quizás nosotros tenemos que ayudar a las personas, muchas veces la vamos a ayudar cuando nosotros pasamos por eso. Pero cuando no lo pasamos, es como que lo podemos escuchar y aconsejar de afuera porque no lo pasamos. Y muchas veces hay personas que dicen, ¿por qué Dios me hizo pasar por eso? Porque el día de mañana quizás vas a poder ayudar a otro. Y vas a poder entenderlo, porque no solamente es ayudar y dar un consejo, sino poder entenderlo, extenderle la mano y caminar junto con él. Porque por más inteligente que seamos, por más usados por Dios que seamos, muchas veces nos tenemos que bajar al nivel de la otra persona para poder ayudarla, mientras quieran, como decimos nosotros, mientras quieran dejarse ayudar. Entonces, la historia de Mefiboset es una historia donde tiene muchísimos mensajes. Como decía, están los IVAs que no te dejan crecer, están las iglesias nodrizas que te dejan caer, que quieres que te levantes solo, pero muchas veces hay gente, como decimos, hay gente con vicios, con traumas, y que quizás no saben cómo levantarse. Pero muchas veces cuando miramos con los ojos naturales, pensamos que no quieren hacerlo. Pero quizás con los ojos del espíritu hay gente que quizás la ves y vos decís, no va a cambiar. Pero Dios no mira como yo miro. Dios no mira como yo miro. Y yo tengo que aprender a mirar con los ojos del espíritu, como Dios mira, como decimos, aprender a mirar como Dios mira, aprender a amar como Dios ama. Porque nosotros no amamos como Dios ama. Porque si nosotros amáramos como Dios ama, si yo quiero que Dios tenga misericordia conmigo, yo tengo que también tener misericordia con otros. Porque una cosa es como hay personas, hay momentos que hay personas que te dicen, no, yo no puedo perdonar, o lo perdono y chao, ya está, nunca más. Pero eso no es tener misericordia.
Jesús, mirá si Jesús no tuviera que decir eso. Bueno, te perdono tu pecado, pero alejate de mí, lejos te quiero. Como hay personas que dicen cuando tienen, que hay personas que tienen falta de perdón. Te perdono, pero lejos de mí. Pero eso es no tener misericordia. Entonces, cuando estamos hablando de esta historia es algo que, que, que me llena tanto el corazón, porque yo digo, qué tremendo. Porque yo digo, Dios te devuelve todo lo que perdiste. Cuando llegamos a Dios, cuando venimos a Dios, Dios nos devuelve todo. Incluso cuando yo llego a los pies de Cristo. Por eso muchas veces lo que predicamos y lo que enseñamos es que venía a los pies de Cristo. Venía a los pies de Cristo porque dice que si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, yo perdonaría sus pecados, sanaría su tierra. Entonces muchas veces no se trata de pedirle a Dios y no congregar. Por algo Dios hizo las iglesias. Entonces nosotros tenemos que venir con un corazón humillado y un corazón verdadero delante de Dios para que Él pueda perdonarnos y para que Él pueda sanar nuestra tierra, para que Él pueda sanarnos de las heridas que tenemos, que nos ha beneficiado. Que hay gente que dice, la religión, nosotros tenemos un dicho acá en el ministerio y decimos que tenemos que quebrantar con la religión, porque la religión ha sacado muchas personas afuera, los pastores religiosos, la gente religiosa que, no, porque si vos no vas, viste, no sos santo, no te vestís como santo, viste, no podés entrar a la iglesia, porque es a la vista del hombre acá. Y quieren que cambien de un día para otro, y sabemos que esto no es así. Sabemos que hay personas que le va a costar cambiar, pero pero nosotros les tenemos que llevar a Cristo, a que ellos vengan a Cristo, a que ellos busquen de Dios y le conozcan. Porque es como digo yo siempre, de nada sirve conocer la Biblia si yo no conozco al autor. De nada me sirve. Yo tengo que conocer las Escrituras, pero también a conocerlo a Dios. Y por medio del Espíritu es que voy a conocer a Dios. Por eso, en esta noche yo te quería traer esta meditación, esta historia. Yo no sé si hay alguien del otro lado que le ha pasado o quizás ha creído y siente o sigue sintiendo que está en lo de Bar, que está lisiado, que cree que no se va a poder levantar, que cree que el trauma, que el dolor, que la pérdida de algún familiar, que algo que le sucedió o golpes o gente que le ha soltado palabras que no sirve para nada. Esas son las palabras más que afectan más a un ser humano, que vos no servís para nada, porque los niños aún se crían así. Yo cuando hacemos diferentes estudios en la iglesia, yo siempre le hablo a los padres, no les suelten, porque cuando hablamos y retamos a nuestros niños, lo único que hacen es soltarle palabra, no sirven para nada, o que no van a hacer nada, y que vos no sos esto, o que vos sos lo otro, y después nos quejamos cuando van a la escuela y le hacen bullying. Pero ¿por qué el niño le hace bullying? Quizás porque el bullying lo tengo en mi casa. Entonces yo he visto, ayúdanos, Señor, a tener amor y misericordia hacia nuestro prójimo. Así es. Si yo no practico misericordia, es imposible que la pueda practicar conmigo. Si yo no tengo misericordia por los demás, Dios no puede practicar misericordia conmigo. Entonces, muchas veces, cuando hablamos así, hay gente que quizás hoy en día se siente en lo de mal. O quizás también porque ha ido a iglesias, porque muchas veces en ese combo de las malos ministradores de la palabra de Dios, entramos también nosotros. Los que queremos hablar la verdad, los que por ahí, viste que hay gente que dice, no, porque lo de ustedes son palabras duras, la palabra no es dura, la palabra es justa. Jesús cuando predicaba, viste que Pedro vino y le dice, che, Señor, no estás predicando duro, pero ¿quieres irte tú con ellos? Porque Jesús enseñaba más que nada enseñaba el reino, te enseñaba cómo debías caminar en el camino de Dios. Que eso, porque es como digo yo siempre, ir a la iglesia no es ir a batir 2 o 3 palmas, cantar un par de coritos, decir gloria a Dios, aleluya. A Él,
Es caminar en su voluntad, es caminar en su voluntad. Es conocerle, tener hambre y sed de su palabra, hambre y sed de su presencia. Poder hacer un altar en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestra habitación, junto con nuestros hijos. Poder orar por ellos, no porque sean pecadores, no porque estén en el mundo, como dicen, y que están afuera, o que fuman, o que beben, o que se drogan, ya no sirven para nada, no, ¿por qué? Si nosotros tenemos la autoridad, Dios nos delegó la llave para poder orar por nuestros hijos. Hay gente que en vez de orar, los maldicen. Hay gente que dice, este no se compone más, ya le estamos soltando la palabra, que no va a cambiar. Y nosotros, por más que no veamos nada, si Dios lo hizo conmigo, si Dios lo hizo con vos, si Él no vio nada, yo la peor cosa que había, la persona más pecadora del mundo, y Dios aún así me miró con amor. Imagínate vos. Imagínate, y nosotros muchas veces cuando vemos una persona pecadora, la miramos de reojo, no la miramos con amor, no miramos con los ojos de Jesús. Y eso es lo que ha pasado en la iglesia, es como decimos, yo digo siempre, en el mundo está bien, porque suceden esas cosas, en el mundo encontramos aflicción, encontramos dolor, encontramos que hay gente que maldice, que hay gente que vive en los curanderos, que me hiciste mal, listo, te hago la cruz, como dice, o te hago mal, o te suelto una palabra de maldición, pero muchas veces nosotros nos asustamos, pero muchas veces pasa dentro de las iglesias eso. Que somos personas que miramos de reojo al que está en pecado. Pero si Jesús no me miró así, mirá, me fijo así. Él sabía que era un príncipe, y aún así lisiado lo mandó a llamar. Aún así lisiado lo mandó a llamar. ¿Y sabés qué le dijo? Le dijo, acá vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir de la ropa del rey. Serás un príncipe, y yo te voy a devolver todo lo que se te fue quitado. O sea, Dios te va a devolver todo lo que se te fue quitado. Lo que Satanás quizás quiere robarte, porque sabemos que Satanás no bendice a nadie. Satanás ha venido a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesucristo viene a darte vida y vida en abundancia. Hay gente que han ido al médico y el diagnóstico médico ha sido pésimo, pero muchas veces, como decimos, no tenemos que creer en esos diagnósticos, tenemos que creer que hay un Dios, que hay un Dios de misericordia y un Dios de amor que puede producir un milagro, pero la lógica y la razón, eso nunca va a poder producir un milagro. Por eso Dios es sobrenatural y nosotros tenemos que ser como Él, sobrenatural, creer por lo que no vemos. De eso se trata la fe. Creer por lo que no vemos. Tenemos que creer por lo que no vemos. Que eso es lo que es Dios. Dios es un Dios sobrenatural. Muchas veces la gente le tiene miedo, como ha pasado con esta pandemia. La gente lo primero que hizo Satanás es traer miedo. Es traer miedo. Pero a mí la Biblia me dice que ninguna plaga tocará mi morada. Ninguna plaga tocará mi morada mientras yo confíe en Dios. Mientras yo confíe en Dios. Y muchas veces nosotros somos los que vemos el problema grande. Es como digo yo, cuando tú veas un gigante, examina bien la puesta del sol, porque no sea cosa que sea solo la sombra de un enano. Y muchas veces nosotros vemos las cosas grandes y el problema grande, pero simplemente en la sombra de un enano. Y muchas veces, ¿qué hace Satanás con nuestra vida? Nos hace retroceder. Nos hace retroceder. ¿Por qué? Porque Él avanza. Y cuando Él avanza, nosotros no tenemos que retroceder, nosotros tenemos que avanzar para que Él pueda retroceder. Nosotros no somos los que tenemos que retroceder, es Satanás el que tiene que retroceder. Porque nosotros tenemos toda la autoridad delegada en la cruz del Calvario. Jesús murió por vos y Jesús murió por mí. Él nos ama y Él nos hizo libre, Él nos hizo libre. Entonces todos los días tenemos que declarar, hay gente que tiene problemas en la casa, o que su marido, o que sus hijos, Jesús te hizo libre, como te hizo libre a vos, y vos tenés la luz, ilumina a otro, orá por tus hijos. Ay, pero no cambia, no importa, seguí orando, no importa, seguí orando, seguí orando. Seguí declarando palabra, seguí orando su ropa, seguí declarando palabra por tu hijo, por tu marido, por lo que sea.
Y Dios, porque si no, ¿en qué Dios estamos confiando? Entonces muchas veces nosotros, lo primero que tenemos que hacer es examinarnos a nosotros mismos y decirnos, Señor, ¿en qué te he fallado? ¿Qué palabra he dicho? Que muchas veces cuando nosotros pedimos, somos personas, viste que hay un versículo de la Biblia que dice, muchas veces piden y piden mal. Por eso Dios no puede contestar, porque pedimos mal, o quizás nos manejamos mal. Por eso Dios no nos puede bendecir. Quizás a lo mejor estamos soltando palabras sobre nuestros hijos, sobre nuestro marido, sobre nuestra familia, que no va a cambiar, y después nos quejamos porque Dios no hace nada. Pero muchas veces, ¿qué palabra estoy soltando yo? Porque Dios, fíjate más, muchas veces decimos, hay veces que por ahí sabemos decir o quejarnos con Dios, o quejarnos, Señor, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué tú no me bendices? ¿Por qué? ¿Y yo qué estoy haciendo para Dios? ¿Yo qué hago para Dios? Es como decimos, Dios es un Dios que da, pero es un Dios también que pide. A mí Dios me pide. A Dios me pide que yo le honre. A Dios me pide que yo le sirva. Y servir a Dios no es estar sentado de pie cruzado en mi cama, en mi casa. Servir a Dios, predicar la palabra a toda criatura, no dice a algunos, a todo el mundo. Está quien la tome, está quien no la tome, no la reciba, no importa. Vos tenés que predicar. Jesús no hacía excepción de persona a predicar. Él predicaba, él soltaba la palabra. Había gente que la recibía y había gente que no. No importa, pero no tenemos que hacer nosotros excepción de persona. Nosotros no tenemos que hacer. Y muchas veces creemos que estamos bien y como nosotros estamos bien, hacemos excepción de persona con los demás. Y eso es lo que no tiene que pasar hoy en día. Hoy en día hay muchos IVAs, que dicen, no, ¿qué va a hacer este? ¿Qué va a hacer si este no sabe nada? Si nosotros le hubiésemos hecho caso a los IVAs, si nuestra mirada no hubiese estado puesta en Jesús, nosotros no hubiésemos seguido con nuestro ministerio, porque eran más, bien ayudarnos a predicar, eran más las palabras de los IVAs que nos decían que estábamos lisiados y que no íbamos a poder hacer nada nosotros, que las palabras de bendición que nos soltaban. Pero hoy tenemos 10 años de ministerio y Dios se ha glorificado poderosamente y Dios ha hecho cosas hermosas. Y seguimos adelante todos los días conociendo un poco más a Dios, como decimos, porque no podemos decir que lo conocemos a Dios, porque todos los días le estamos conociendo un poquito. Entonces dice, muchas veces, con nuestras palabras, muchas veces parecemos IVAs, que quizás nosotros crecemos, pero quizás no podemos creer que el otro va a crecer. Entonces muchas veces es preferible tener la mirada puesta en Jesús y no mirar al costado, porque si miramos al costado podemos llegar a hundirnos, podemos llegar a caer. Pero mientras tengamos la mirada puesta en Cristo, nosotros no nos tienen que importar las cosas que nos digan, las palabras de maldición que recibimos, lo que sea, sino que tenemos que creer y poner la mirada en Cristo, solamente en Él, y para poder conocerle a Él, para poder ayudar a otros hoy en día. Hoy en día la gente está con miedo, la gente con esta pandemia ha tenido mucho miedo y ha dejado de creer en Cristo, y le ha dado la espalda a Dios, y muchos se preguntan, muchas veces, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué si Dios es tan bueno? Mira lo que va a permitir, ¿viste? Porque hay gente que tras que no le conoce todavía le cuestiona a Dios. Y a Dios no se le cuestiona, a Dios no se le pregunta, a Dios se le obedece. Cuando somos personas, porque sabemos que Dios tiene el control, porque dice que toda la creación adora el nombre de Jehová. Toda la creación adora el nombre de Jehová, hasta los árboles adoran su nombre, los pájaros alaban su nombre. Toda la creación, y Dios dice, ¿dónde haré morada? En Isaías, en tu corazón. Mira qué privilegio tenemos. Que Él, siendo el Dios del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pudiendo haber hecho morada en cualquier otro lugar, te eligió a ti y me eligió a mí. Eligió nuestro corazón. Fíjate qué privilegio. Somos su máxima creación. Somos su máxima creación. Él los creó y nos predestinó para servirle, para adorarle, para glorificarle, para exaltar su nombre.
Fíjate vos qué privilegio que tenemos. Y esas son cosas que hay que valorarlas. A todo el tiempo hay que exaltar su nombre, porque sabemos que sin Él no podemos, no tenemos a dónde ir. Sabemos que sin Él no podemos hacer, como dice, hay una alabanza que dice, si tu presencia conmigo no va, Señor, yo no puedo ir a ningún lugar. Y si su presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Tenemos que darle mayor adoración a Él. Hoy en día, Satanás ha desviado a las personas. Quizás hay gente creyente que quizás ha ido a una iglesia que hoy le está adorando a otros dioses, estampas y demás cosas. Pero hoy en día el único Dios, el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Y nadie va al Padre, dice su palabra, si no es por mí. Entonces que nosotros podamos creer y podamos confiar en Cristo a todo dar, es obedecer, que quiero servir, quiero recibir bendiciones, quiero que Dios me perdone, quiero que Dios haga algo, pero tengo que servirle a Él solamente, entregarme como sacrificio vivo a Él, y conocerle, y poder obedecerle, y caminar en su voluntad, en sus mandamientos, lo que Él me dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? Porque no se trata muchas veces de pedirle, hay gente que está pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo todo el tiempo, pero yo digo, Dios, ¿qué me dirá? ¿Él qué querrá de mí? Nunca le preguntamos, Señor, ¿qué quiere? Nunca nos quedamos cuando oramos, cuando vamos a la intimidad con Dios, decirle, de quedarnos en silencio y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Pero hay gente que quizás va a la intimidad, va al silencio con Dios, y lo primero que hace se va con una lista de peticiones y cosas, y le pide. Y Dios dirá, no, Dios estará parado. Muchas veces yo me hago toda esa imaginación, Dios estará parado para mí. ¿Cuándo me vas a escuchar a mí, no? Porque muchas veces cuando oramos, también otra de las cosas, pedimos y hablamos nosotros. Pero ahora, ¿cuándo lo escuchamos a Dios? A ver, ¿cuándo Él, qué quiere Él de nosotros? ¿Qué es lo que quiere de mí? Porque yo, como digo yo siempre, ¿no? Hubo un tiempo que yo nunca no le pedí nada, porque ¿sabes qué? Me creía indigna de pedirle, porque le había pedido tanto en un tiempo atrás, que no había hecho nada, le había pedido más de lo que había hecho. Entonces hoy le digo al Señor, Señor, yo quiero servirte a ti, pero quiero dejar de pedirte. Si tú me quieres bendecir, pues bendíceme. Pero quiero hacer, porque le he pedido tanto, que he hecho tan poco por Él, Entonces, y cuando le adoramos, y cuando le glorificamos, y cuando exaltamos su nombre, Dios se hace presente y se glorifica de una manera sobrenatural. Por eso, no sé si hay alguien ahí del otro lado que está recibiendo esta palabra, pero esta palabra es una palabra tan hermosa, y la presencia de Dios se hace tan presente porque Dios quiere que mires con sus ojos. Dios quiere, Dios te miró a ti, como yo digo siempre, si Dios me miró a mí y me eligió para que nosotros estuviéramos al frente de un ministerio, cuando nosotros estábamos mal y no sabíamos nada, nosotros ese día le dijimos, sí, Señor, y tuvimos que golpearnos y tuvimos que cometer errores para conocerle y para poder aprender cómo era esto, porque nosotros vinimos a los caminos de Cristo sin saber nada, y yo creo que a todo el mundo le ha pasado eso, y a la misma vez que nos vamos perfeccionando, vamos conociéndolo, que vamos buscando intimidad, pero Él nos puso una responsabilidad para eso, porque si no, quizás no lo hubiéramos conocido. Por eso, muchas gracias a los que están comentando ahí. Por eso yo quería traer esta palabra, no sé si me tengo que extender o que tengo el horario justo ahí, pero yo no sé, espero que esta palabra te haya sido de bendición, y que el mensaje del día de hoy y el título del día de hoy, que te vayas a dormir con esto: el Rey te mandó a llamar. Tú no eres para estar en Odebar, no eres una persona para estar en Odebar, eres una persona que el Rey te mandó a llamar, y cuando Él te manda a llamar, tú te sientas en su mesa, tú vistes su vestidura, y tú estás al lado del Rey. Y cuando hay personas que están al lado del Rey, la bendición de Dios viene sobre nuestras vidas. Amén, 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 amén. Así es, así es. Te bendecimos, gracias por esta palabra, la recibimos. Qué maravilloso saber de que el Señor cada día nos manda a llamar,
y que podamos aprender de cada una de estas cosas. Siempre digo que la palabra de Dios no vuelve vacía, hace lo que tiene que hacer. Aleluya, en nuestras vidas, y que esta palabra siga obrando en tu vida. Todo aquel que esté escuchando, todo aquel que ha recibido esta palabra, y aún, porque este video va a seguir, Sí. puedas recibir esta palabra y tomarla, aleluya, porque es para ti, es para mí, esta palabra que viene fresquita del cielo, fresquita del Padre para nuestras vidas. Bueno, te bendigo, profeta, ha sido una palabra tremenda. Te voy a estar pidiendo que estés orando para finalizar esta reunión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y es un honor para mí poder estar transmitiendo en vivo en esta noche, ¿sí? Muchísimas gracias, y me saludás a tu esposo, a tus hijos ahí en el ministerio, y bueno, y seguimos en pie y seguimos adelante predicando la palabra de Dios. Vamos a orar en esta noche, yo voy a hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo en esta noche, Señor, queremos agradecerte, más que nada queremos agradecerte por esta presencia poderosa, porque tú te has hecho presente en este momento, en este lugar, en mi casa, en la casa de los hermanos, los que están viendo este vivo. Yo creo en ese poder sobrenatural y yo creo que el poder de Dios traspasó la pantalla. Yo sé que hay alguien que le llegó esta palabra, es como dijo Catherine Kuhlman en una prédica, dice, si hay una sola persona esta palabra después de bendición, yo no habré predicado en vano. Y yo en este momento digo lo mismo. Si a una persona les llegó esta palabra, yo en esta noche no prediqué en vano. Entonces le digo, gracias Espíritu Santo, te doy gracias por esta bendición, este honor de haber recibido esta invitación para poder predicar de la palabra. Yo bendigo a cada uno de los que se conectaron, yo bendigo a cada uno de los que están del otro lado, que el poder de Dios, que la unción de Dios, que el fuego de Dios haya penetrado en sus corazones y podamos poner por obra la palabra y podamos levantarnos, porque sabemos que en este momento todos los que se han encontrado lo demás salen. Yo declaro que todo trauma físico, que todo trauma social que alguien tenga, yo anulo, sujeto y paralizo toda palabra de maldición que te haya soltado. Yo anulo, sujeto y paralizo todo espíritu de las tinieblas que haya venido sobre tu vida, todo espíritu de muerte, lo anulamos, lo cancelamos y lo paralizamos en el nombre de Jesús y declaramos un rompimiento sobre las mentes, declaramos un rompimiento sobre tu casa, declaramos un rompimiento sobre tu vida y declaro los cielos abiertos y declaro que los cielos se abren a nuestro favor y declaramos una bendición sobreabundante sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu casa y sobre tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, dejamos todo en tus manos, dejamos la vida de los que están mirando en tus manos y te agradecemos, Señor, a esta mujer, a este ministerio poderoso que tú le has encomendado. Oramos, clamamos y bendecimos a esta familia tan poderosa en Cristo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y somos unos agradecidos contigo por habernos dado el privilegio, por habernos mandado a llamar para poder estar sentado en tu mesa, para poder vestir tu ropa. Espíritu de Dios, yo te doy gracias en esta noche. Declaramos y decretamos en el nombre de Jesús que todo lisiado es libre ahora en el nombre poderoso de Jesús y declaramos bendición y declaramos que el fuego y el poder de Dios reposa sobre tu casa en este día. Gracias Espíritu Santo y en esta noche te decimos el Rey te mandó a llamar. Gracias, pastora. Aleluya. Bueno, muchas gracias, profeta. Saludo al pastor y a toda la congregación y familia. De seguro que vamos a estar nuevamente, otra vez te vamos a estar invitando, porque estamos invitando según el Espíritu Santo nos dé. Bueno, muchas bendiciones y gracias. Gracias por este tiempo que pudiste compartir con nosotros. Que ha sido de mucha bendición. Bueno, chao. Muchísimas gracias. Adiós. Amén.